Después de haber definido la constante de propagación gamma y las partes que la constituyen, es decir, su parte real, alfa, la constante de atenuación, y su parte imaginaria, beta, la constante de fase, entonces podemos regresar a la ecuación vectorial de Helmholtz con el fin de determinar el tipo de campo eléctrico que cumple con las ecuaciones de Maxwell en un medio disipativo. Por conveniencia, he vuelto a escribir la ecuación vectorial de Helmholtz para el campo eléctrico fasorial que tienen ustedes en la parte izquierda de sus pantallas. Es importante a partir de esta ecuación recordar que se cumple bajo una condición. ¿Recuerdan cuál era? La ecuación vectorial de Helmholtz es cierta si y solo si se cumple que la divergencia del campo eléctrico fasorial es igual a cero, debido a que estamos en un medio libre de cargas, que era una de nuestras suposiciones iniciales. Esta condición de divergencia de campo eléctrico igual a cero la podemos escribir en términos de las derivadas parciales que conforman la divergencia. El subíndice del campo eléctrico nos indica dos cosas. La x, y o z nos indica de cuál componente se trata. La componente vectorial x, la componente vectorial y o la componente vectorial z. Mientras que el subíndice s nos recuerda que estamos utilizando las expresiones fasoriales para el campo eléctrico y también el campo magnético. Llegado a este punto, vamos a hacer una selección arbitraria de dirección de desplazamiento de la onda. Ojo que no estamos obligados a hacer esto, es decir, la propagación de la onda puede ocurrir en una dirección cualquiera. Nosotros vamos a hacer una selección, repito, arbitraria, y vamos a hacer esta selección de modo que simplifique el tratamiento matemático, si bien el resultado va a ser igualmente válido sin importar la dirección en que avance la onda, haciendo claro los ajustes correspondientes de notación. Entonces vamos a escoger arbitrariamente la dirección z positiva como la dirección en que la onda se propaga. Habiendo escogido arbitrariamente esta dirección, ahora nos podemos preguntar, ¿cuándo se cumple la igualdad a cero? Les voy a dar un par de minutos para que piensen en la respuesta. Repito, ¿cuándo se cumple la igualdad a cero? Es decir, ¿qué características de componentes de campo eléctrico logran esa igualdad de derivadas parciales a cero? Piénselo por un par de minutos. Si es necesario, puede pausar el video. Para responder la pregunta, recordemos de cuáles componentes disponemos. Podríamos tener que el campo eléctrico tiene componente en X y depende de Z y de T. Podríamos tener que el campo eléctrico tiene componente en Y y depende de Z y de T. Y finalmente podríamos tener que el campo eléctrico tiene componente Z y depende de Z y de T. Aquí la única dependencia importante, puesto que estamos utilizando expresiones fasoriales, es la dependencia espacial, es decir, la dependencia de Z. Sin embargo, señalé la dependencia de T simplemente para recordar que es un campo armónico con el tiempo. A partir de este momento voy a prescindir de la variable temporal cuando estemos utilizando expresiones fasoriales, ya que esta dependencia es implícita en la notación fasorial. Entonces, ¿qué piensan? Si la componente es en X y depende solo de Z, ¿se cumple la ecuación de arriba? Sí, sí se cumple. Si la componente del campo eléctrico fuera la componente Y y depende solo de Z, ¿se cumple la ecuación de arriba? También. Incluso, si fuera una combinación de estas dos, es decir, si el campo eléctrico tuviera componente X y componente y ambas dependieran de Z, ¿se cumpliría? También. ¿Qué hay de la última opción? ¿Se cumple la ecuación de arriba si la componente vectorial es en Z y además depende de Z? Evidentemente, en este caso ya no se cumple, debido a que la derivada parcial de la componente Z con respecto a Z sería diferente de cero en general. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión. El campo eléctrico dependerá espacialmente de la variable Z y vectorialmente puede tener componente X, componente Y o una combinación de ambas. Sin embargo, no puede tener componente en Z. A continuación, y otra vez para simplificar el tratamiento matemático,
vamos a escoger solamente una de estas componentes posibles, la X o la Y. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Quieren que supongamos que el campo eléctrico tiene componente en X o que tiene componente en Y? Bueno, yo voy a escoger la componente en X. De hecho, esta combinación, campo eléctrico con componente en X y que avanza en dirección Z, es una selección muy común en los libros de texto de electromagnetismo actuales. Habiendo hecho esta selección, que recalco nuevamente es totalmente arbitraria, entonces la ecuación de Helmholtz, que antes quedaba en términos del operador nabla, específicamente del laplaciano, ahora se reduce simplemente a una derivada parcial de segundo orden. Por favor, no confundan esta versión simplificada de la ecuación de Helmholtz con la ecuación de la divergencia que tratamos antes. Permítanme mostrarla más arriba. En la parte superior a la izquierda tenemos la ecuación de Helmholtz general, donde se puede abordar cualquier tipo de componente en cualquier dirección, es decir, con cualquier dependencia espacial. Por eso es que está en términos del operador nabla, que abarca las derivadas parciales en las tres direcciones, X, Y y Z. Mientras que a la derecha tenemos la divergencia del campo eléctrico cuando el medio es libre de carga. Es esta última, la divergencia del campo eléctrico igualado a cero, la que nos brindó esta primera ecuación diferencial y la que cumple entonces los campos eléctricos de abajo marcados con verde. Ahora lo que estamos haciendo es que después de escoger uno de esos campos eléctricos posibles, estamos simplificando la ecuación de Helmholtz del nabla al cuadrado a la derivada parcial al cuadrado. Y entonces obtenemos esta otra ecuación. Una ecuación diferencial en donde el campo eléctrico depende de Z y gamma es una constante que puede ser compleja. Probablemente sea una ecuación diferencial conocida para ustedes de sus cursos de matemática y efectivamente, de hecho la solución de esta ecuación diferencial, es decir, la forma general que debería tener el campo eléctrico es conocida. Esta solución general conocida es que la función del campo eléctrico es la superposición de dos exponenciales, uno elevado a la menos gamma z y el otro elevado a la más gamma z. Noten además que hay dos constantes que me multiplican a esos exponenciales, ex0 y ex0'. Estos dos términos, repito, son constantes, pero ojo, pueden ser números complejos. ¿Eso qué significa? Eso significa que pueden tener magnitud y ángulo. Esto significa que debemos tener un cuidado extra con las cantidades que estamos tratando. Por favor noten que en general un campo eléctrico o campo magnético que se propaga en un medio con pérdidas es una cantidad que varía con el tiempo, que varía con la posición, que tiene componente vectorial y que es un número complejo. Así es que por favor notemos que este campo eléctrico y campo magnético, como veremos más adelante, tiene características diversas que vienen de razones diversas. Tiene ciertas características debido a su naturaleza compleja. Tiene otras características debido a su naturaleza vectorial. Tiene otras características debido a su varianza con el espacio y tiene otras características debido a su varianza con el tiempo. Sé que tener tantos puntos en mente puede parecer abrumador al principio, pero créanme, no es tan difícil una vez que usted lo medita bien y se acostumbra a utilizar la notación correcta, de manera que no haya ambigüedades sobre el tipo de característica a la que nos estamos refiriendo en un caso en particular. Volviendo a nuestra posible solución, les voy a dar nuevamente unos minutos para que observen la ecuación de arriba y piensen en si las dos contribuciones exponenciales tienen sentido físico. No matemático, porque sentido matemático por supuesto que tienen, pero sentido físico. Nuevamente, si es necesario, pausen el video. ¿Cómo les fue? Probablemente llegaron a esta misma conclusión. Noten que el término de la izquierda de la suma es una exponencial negativa, de manera que con la distancia se va atenuando, es decir, conforme la onda se propaga en el medio, cada vez su amplitud se va haciendo más pequeña y más pequeña y más pequeña
hasta que eventualmente se extingue. En cambio, el término de la derecha de la sumatoria está multiplicado por un exponencial positivo, lo cual implicaría que conforme la onda avanza en el medio disipativo, la misma se hace cada vez más grande o se amplifica, violando así la ley de la conservación de la energía, así como el principio de entropía. Después de estas consideraciones, entonces llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico que estamos buscando debe tener la siguiente forma. Recordemos que la constante de propagación gamma tiene parte real e imaginaria, las cuales podemos separar en ese exponencial, obteniendo así la versión final de la solución, la cual podemos escribir como vector. Por favor, no olvide que la amplitud E sub x sub 0 puede ser un número complejo. Y también recuerde que la variación con z y la dirección en x fueron selecciones arbitrarias de nuestra parte. ¿Cómo se vería la función de campo eléctrico en el tiempo? Es decir, su versión instantánea. Esto es muy fácil de averiguar, ya que podemos, de manera muy sencilla, pasar del dominio fasorial al dominio temporal. Si recuerdan sus lecciones, por ejemplo, de análisis de circuitos en corriente alterna, esto se logra al tomar el fasor, multiplicarlo por e a la j omega t y extraer su parte real. Así entonces, este campo eléctrico, E sub x sub 0 por e a la menos alfa t coseno de omega t menos beta z en dirección x, describe un campo eléctrico armónico con el tiempo que apunta en dirección x y que se desplaza en dirección z positivo. Lo que nos queda a continuación por determinar es, una vez que conocemos el campo eléctrico, ¿podemos obtener el campo magnético? Por supuesto que sí. Veamos cómo en el siguiente video.